desde esa estructura básica, que se le puede llamar, que forma el esqueleto o el plasma, va a ir formándose una estructura más compleja. El primer día les dije que son como ladrillos, cementos y ladrillos que van formando una pared y la pared con otra pared va formando ya los edificios cada vez más complejos. De la estructura básica llegamos a una estructura elemental, que es la básica pero alterada por algún proceso pedológico. Y este tipo de estructura, la llamada básica o elemental, es la que podemos encontrar en los sistemas apedales. A de negación P, sin agregado. Esa es la más típica, o sería la estructura más común para nuestros suelos regionales. Y cuando tenemos los materiales llamados pedales, los que forman realmente estructuras verdaderas, los agregados primarios se conforman en agregados secundarios compuestos. Entonces tenemos dos niveles de organización estructural, por lo que venimos diciendo. Uno a campo, que sería la macroestructura, con una lupa de bajo aumento, yo puedo observar la macroestructura, y en ese caso lo que me interesa describir es la forma, el ordenamiento de los agregados, que eso se denomina tipo, el tamaño, que es la clase, o el grado de resistencia o el grado de desarrollo, que se denomina grado. Y la microestructura la puedo describir solamente con el microscopio electrónico. Vamos a comenzar con el tipo. Todo esto está ampliado en la guía de trabajo práctico, así que solo, como hicimos con el tema de consistencia, ubicarlo en distintos conceptos, sin ponerle mucho número. Tipo tenemos 4: laminar, prismoide, bloquiforme y graniforme. Ya esto lo vieron también en la clase de descripción morfológica del perfil. Dentro de esos tipos podemos tener algunos subtipos. En el caso de la estructura prismoide tenemos dos: la prismática y la columnar. En la bloquiforme tenemos dos: bloques angulares o bloques subangulares. Y en la graniforme, la granular compuesta y la migajosa. Veamos en detalle alguna de ellas o cada una de ellas. Ya dijimos, cuando hablamos de estructura laminar, de las 3 dimensiones, hay 2 que están más desarrolladas y la vertical es muy poco pronunciada. Es característica esta estructura de los materiales depositados por el agua, como ocurre por ejemplo en las llanuras de inundación. También se puede ver la estructura laminar en las costas superficiales, originadas por el impacto de la gota de lluvia sobre la superficie del suelo, que con ciertas condiciones se va transformando, se va como compactando y pasando a este tipo de estructuración. Y no es buena físicamente la estructura laminar porque impide la penetración de las raíces, el intercambio de aire entre el suelo y la atmósfera y la infiltración del agua. En el horizonte, que es de máxima diluviación, que carece de componentes coroidales, también tenemos presente este tipo de estructura. Y los órdenes, por ejemplo, ejemplo de órdenes pueden ser los argialboles y los natralboles, que ya vamos a ampliar cuando lleguemos a los procesos de formación de suelo y las clasificaciones órdenes de suelo. La estructura de tipo prismoide tenía 2 subtipos, que es la prismática y la columnar. En este caso, el desarrollo vertical o el eje vertical tiene más desarrollo que las otras 2 dimensiones. Es característico de los horizontes de enriqueción arcilla, que eran los B, recordemos el BT. Las superficies de debilidad, que serían las que permiten separar los agregados, coinciden con las grietas de retracción que se producen cuando se desecan estos suelos. Los agregados son muy duros cuando secos y las raíces tienen una gran dificultad a veces para penetrar entre ellos. La columnar también son prismas, pero su parte superior es redondeada. Es una estructura típica de los suelos sódicos, que son o suelos arcillosos enriquecidos con sales de sodio. Dentro de las estructuras que tienen las 3 dimensiones más o menos iguales, tenemos la bloquiforme o la graniforme. La bloquiforme, con sus 2 subtipos, poliédrica o angular y poliédrica subangular. Veamos la diferencia principal entre las dos. En ambas los agregados son poliédricos, pero en este la superficie es plana, las aristas son más marcadas, y los vértices se pueden ver bien claramente. Las caras de los agregados se ajustan muy bien uno con el otro, con el vecino, y es una estructura típica de un horizonte cámbrico. La subangular, las superficies no son tan planas, fíjense, son más redondeadas, las aristas son romas, no tienen vértices netos o muy marcados. Las caras de un agregado se ajustan poco a las del agregado vecino, y es frecuente en los horizontes óclicos, en los horizontes cámbricos y en los cálcicos de suelos áridos o semiáridos. Y pasamos a estas 2 subtipos dentro del graniforme, que físicamente son de las más deseadas, de las mejores estructuras para el desarrollo, por ejemplo, de una agricultura. Sobre estas se desarrollan las pasturas de la pampa húmeda. La granular, los agregados son poco porosos, los poros no están distribuidos homogéneamente en su superficie y no se ajustan muy bien a los agregados vecinos. Pero sí es propia de un medio que sea biológicamente muy activo, que sea rico en bases, o sea, que esté bien flocculado, con materia orgánica, típico de los horizontes superficiales como el A1. Y la migajosa es un poco más poroso, los agregados son más porosos, los poros están distribuidos de una manera más homogénea en toda la superficie, en la masa del suelo, que tampoco se ajustan a los agregados vecinos, no es perfecto. Por eso que cuando no hay un ajuste perfecto a las raíces en esas grandes porosidades que quedan, o porosidades entre agregados, pueden enraizar muy bien. Y es característica también, obviamente, de horizontes ricos en materia orgánica, bien unificada, y es típica también de los horizontes superficiales. Algunas fotos para que, además de los esquemas, hagamos a la vista de este tipo de estructura. Que tiene una estructura migajosa de un molisol, el horizonte del epipedol mónico, con este tipo de desarrollo. Granulares.
en bloques subangulares y angulares. En estado seco se observa mejor, como dijimos, las separaciones de los agregados, la estructura, el desarrollo de la estructura se ve mejor en suelos secos. Prismática, donde el eje vertical predomina sobre el desarrollo de los otros dos. Ejemplo de estructuras prismáticas. A veces, dentro de los prismas, como dice el epígrafe de la figura, deja aparecer otra subestructura de tendencia poliédrica, como ese sector ahí. Bueno, van a ver muchos perfiles, tenemos estructuras poliédricas, donde pueden coexistir dos tipos de estructura. Por ejemplo, acá la superior, que es granular, de desarrollo débil, y ahí más abajo el subyacente es bien prismático y muy fuerte. Dos estructuras coexistiendo dentro del mismo perfil. Las columnares, que ahí vemos que son redondeadas en la parte superior, típico de los suelos sódicos. Esta palabra que ven acá, solonets, la vamos a ver luego, es el término ruso para decir suelo sódico, para caracterizar un suelo sódico. Bloques muy fuertes en el subsuelo del perfil. Las laminares que cuando son secas se agrietan, incluso se abarquillan. De muy difícil penetración por las raíces cuando seca, impiden el buen intercambio de aire, no son buenas físicamente este tipo de estructura. Una referencia al tamaño de los PERS o agregados, teniendo hasta que tenemos 1 pulgada, y en forma comparativa las distintas estructuras granulares, bloquiformes, de grano simple, masiva o laminares. Bueno, con esto vimos el tipo. También podríamos definir la clase, y la clase se basaba en el tamaño. En la guía van a ver que según el tamaño de estos agregados que se estudian, se miden, puede ser una estructura muy fina, media, gruesa, muy gruesa. Y cuando son muy gruesas, constituyen una verdadera barrera para el desarrollo de las raíces, porque el crecimiento axial de las raíces se ve afectado, deben hacer una gran presión para penetrar esos grandes agregados. Y la tercera característica que describimos, la macroestructura a campo, es el grado de desarrollo, que es lo que un poco me va a marcar la resistencia a desarmarse y su estabilidad, lo cual es fundamental para prever el comportamiento mecánico del suelo durante las labranzas, la resistencia que ofrecerá el desarrollo de las raíces, etc. Y podemos tener materiales sin ningún grado de desarrollo, o inestructurado, que tenemos los tipos grano simple o masivo, y con desarrollo débil, bajo nivel de organización, moderado, nivel de organización medio, y fuerte, nivel de organización alto. Si vemos esto escrito en una ficha de relevamiento de campo, la palabra granular es el tipo, media es la clase o tamaño y moderado su grado. Es deseable, para los primeros 20 o 30 centímetros de superficie, contar con una estructura muy estable de tipo granular, migajosa, que permite una buena percolación del exceso de agua y una buena emergencia de plántula. Esa situación se da principalmente en los monisoles de las praderas, esta situación de granular migajosa. Pero que hay una palabra que dice que también es deseable que sea estable. En nuestro caso también, aunque no tengamos verdadera estructura, lo que nos interesa es la estabilidad. Se agregan, se floculan, se cementan, forman complejos, se estructuran, pero tiene que ser perdurable en el tiempo. ¿Qué factor contribuye a esa estabilización? Y bueno, en general, la fuerza más importante de estabilización de los microagregados se deben a los enlaces entre las arcillas con los otros componentes del suelo. El carbonato de calcio actúa como un agente estabilizante porque favorece la floculación y además precipita como nódulos, y eso va incluyendo otras partículas. Los esquióxidos de hierro y aluminio que formaban recubrimiento sobre las arcillas, y los grupos funcionales de la materia orgánica, como ya vimos, humificada, que establecen puentes de hidrógeno con las arcillas y otras formas de ligarse. Otros factores que además de estos que contribuyen a la estabilización, por ejemplo, la penetración de las raíces que ensanchan los huecos preexistentes y deseca el suelo, los productos mucilaginosos que secretan los microorganismos que mueven a las partículas y forman esos microagregados, como explicamos ya en el esquema de Emerson, las lombrices que remueven el suelo y contribuyen a su estructuración porque abren canales, favorecen la mezcla de un material orgánico con un mineral, ascienden y descienden. Entonces decir que la estructura es estable es la capacidad del suelo para conservar el ordenamiento de sólidos y la porosidad cuando están sujetos a diferentes disturbios externos. ¿Cuáles son las causas de deterioro estructural de los suelos? Las más comunes, bueno, la expansión de las arcillas que se hinchan en los periodos húmedos, la lluvia, que especialmente si es violenta, produce, además del golpe sobre la superficie, produce una dilución pasajera en la zona de la solución edáfica y en la superficie, y entonces favorece justamente el lava, o se lleva los cationes bivalentes, como el calcio, el magnesio, que favorecían la floculación de los coloides, una dilución. Lo vamos a entender mejor el efecto de dilución cuando veamos físico-química y la parte de coloides. La pérdida de materia orgánica, la acidificación o la pérdida de calcio del suelo, que produce una desestabilización también de los microagregados. Tras la pérdida de estabilidad estructural, las manifestaciones que podemos encontrar en un suelo que perdió la estructura es formación de la crosta superficial, mayores tasas de escurrimiento en vez de infiltración, el agua corre por la superficie pero no infiltra,
pérdidas de suelo por erosión, menor capacidad de almacenamiento de agua, entre otras. Hoy tenemos que hablar de sistemas de producción sostenibles. Dentro de las explotaciones agropecuarias buscamos un sistema de producción sostenible. Esto es con aptitud de mantener la productividad y ser útiles a la sociedad indefinidamente. Ahora, esa sostenibilidad biofísica de los sistemas da origen en los últimos años, por ejemplo, organismos como el INTA estudian muchísimos indicadores de sostenibilidad biofísica de los sistemas en el tema suelo, indicadores de deterioro físico del suelo. ¿Cómo estudiarlo? Uno de los criterios que podemos aplicar para evaluar esta sostenibilidad biofísica es la estabilidad justamente de los agregados. Las labranzas, el tipo, la intensidad, la frecuencia, el manejo de los residuos de cosecha, actúan sobre esa estructura del suelo. Y finalmente, cuando estudiamos la estabilidad de los agregados, también tiene consecuencias en el manejo, en la decisión de los manejos. Y tenemos manejo de siembra directa, o de labranza reducida, o de labranza convencional, donde tenemos el más conservacionista, que sería la siembra directa, y los menos conservacionistas, que es la labranza convencional, y esto es lo que ha ido evolucionando en los últimos 20 años en el manejo de sistemas productivos. Todo este tema de manejo de suelo y de labranza lo vemos hacia el final del curso. Entonces necesitamos de métodos para evaluar la estructura del suelo. Tenemos métodos indirectos que se utilizan mucho, que podría ser evaluar su porosidad, su capacidad mínima de aire, la permeabilidad al agua y al aire, o ensayos de infiltración al campo. Justamente este es el que más utilizamos en nuestro medio, en nuestro campo, para medir la estabilidad estructural frente al pasaje del agua, más que la estructura en sí que no tenemos. Pero también hay métodos directos. El método directo determina el grado de estabilidad del agregado, si conserva o no su integridad, si se queda bien formado bajo la acción de ciertos tratamientos arbitrarios que yo le impongo. Uno de los métodos más usados en Argentina es el método de Devot y de Lehner, que es el que voy a emplear más o menos ahora. No es algo que hacemos de rutina en nuestro laboratorio, pero para que tengan una idea cómo se evalúa en otras regiones del país, bueno, hay que traer una muestra, se toma una muestra del campo sin disturbar, y primero se tamiza en seco, se deja secar unas 24 horas y se tamiza por esos libros tamizadores, como les hemos mostrado en los prácticos, son conjuntos de tamices, donde voy separando, en este caso el tamaño, en distintos tamaños, pero de PETs, en este caso, los peso, luego los humedezco a las distintas fracciones que separé, las llevo a una capacidad de campo, y las dejo en incubación unas 24 horas a 30 grados centígrados. Lo que están tratando de hacer es estimular de manera artificial en el laboratorio todas las buenas condiciones para que ese microagregue ese suelo. Una vez que pasó esa etapa de humedecimiento y de incubación, sumergen toda la columna de los tamices con las distintas fracciones en agua. Y vuelven entonces luego, se van a disolver, otras fracciones van a quedar estables, vuelven a pesar en cada tamiz, vuelven a hacer el pesado de esa alícuota que quedó retenida, y tenemos dos curvas de frecuencias acumuladas. Una para el tamizado en seco y una para el tamizado en húmedo. Lo que tenemos que ver es que mientras más cerca quedan las dos curvas, quiere decir que no cambió mucho su distribución de tamaño o de agregado. Mientras más se separen, está indicando que se desagregó, que se desestabilizó. Lo que se hace es calcular un índice de estabilidad, que es, se sacó el área entre las dos curvas en el suelo problema y se establece el área que se mide con planimetría o algún tipo de planimetría calibrada, la relación entre un suelo con referencia, que es de la misma zona, pero que tiene una excelente estructura por ciento de ese índice de estabilidad. En general se está usando para interpretar esta tabla que les estoy mostrando, donde más del 50% la estabilidad es muy buena, es excelente, del 40 al 50 muy buena, y así menor al 25% el índice de estabilidad indicaría que es mala la estabilidad estructural. Finalmente, esto ya lo vieron en la descripción morfológica, en cuanto a la permeabilidad, cómo es el pasaje del agua en las distintas tipos y subtipos de estructura, donde en la granular, de grano simple, es muy rápida la percolación o el paso a la permeabilidad, el pasaje de agua, moderada en lo prismático y bloquiforme, y muy lenta en las estructuras en lo que serían las laminares o las inestructuradas masivas. Esta es la relación de permeabilidad del agua con las distintas estructuras. Bueno, la última filmina habla de todas las influencias que puede tener la estructura sobre la porosidad, sobre la relación aire-agua, sobre la proporción de espacio poroso y lo sólido, las superficies activas, la superficie específica, la densidad aparente, que no voy a desarrollar. Se los dejo a ustedes para que con todo lo que hemos estado viendo en el módulo de física infieran algunas de estas influencias, y si no, bueno, pueden recurrir a la bibliografía que les he sugerido para ampliar algunos aspectos. Un proyecto lo vamos a discutir luego en la clase de discusión de resultados.